A esta hora de la mañana damos la bienvenida en los estudios aquí en Quito a Santiago Basabe, analista político. Santiago, buenos días, bienvenido. Buenos días, Janet, buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, prácticamente podemos decir que empezó ya la carrera política. La política empezó a calentarse en el país, ya se empiezan a presentar los binomios presidenciales y se empiezan a tomar decisiones. Pero no hay claridad todavía sobre lo que pueda suceder en las próximas elecciones. Hagamos un análisis general, quisiera su visión de un análisis general de lo que está sucediendo, todos los partidos políticos presentando sus cartas, poniendo sus cartas sobre la mesa. ¿Cómo lo ven? Bueno, empecemos de forma sucinta porque son muchos. Empecemos por la izquierda. Me parece que Pachacutic desarrolló un proceso interesante de democracia interna. Desafortunadamente tiene un problema de estructura y organización. Los trapos sucios se lavan dentro de casa, no fuera, y ese fue el gran error de Pachacutic. Me parece que tuvo la posibilidad de colocarse hacia el centro y capturar una enorme masa de votantes que no tiene representación. Tengo la impresión que con el paso del tiempo eso va perdiendo espacio. ¿Pero por qué dice tuvo? ¿Cree que ya perdieron esa oportunidad? Es muy difícil, luego de todo lo que se ha hecho público, las tensiones entre Pachacutic y la CONAIE, me parece que va a ser más difícil que Yacu Pérez, si es que es el candidato, pueda retomar eso. Siempre es posible, pero me parece que los tiempos se le van pasando. Luego viene la Revolución Ciudadana con un candidato poco conocido en términos políticos, tuvo cargos, me refiero al señor Arauz, y con una decisión estratégica que me parece es clave, colocar al señor Correa como candidato vicepresidencial, porque ellos saben que es evidente que no va a ser candidato, pero con eso gana tres cosas. Primero, mantiene el liderazgo de Correa como tal, lo coloca en la plataforma. Segundo, lo mantiene como el gran jefe de campaña desde el exterior, porque él seguramente no va a volver acá por los procesos penales que tiene. Y en tercer lugar, dar el espacio con mucho mayor fuerza a quien sea su reemplazo vicepresidencial, que será alguien que compense las debilidades en términos electorales del señor Arauz. Pero ¿cómo funciona esta, digamos, analicemos un poco esta fórmula? Que de alguna manera engaña a la población, porque le plantea la posibilidad, y así es como se miden las encuestas en este momento, se plantea la posibilidad de que Correa va a entrar como binomio, lo cual no es cierto. Exactamente. Pero el momento que a Correa... ¿No es legítimo dentro de la política? Pero es que es un juego estratégico, me parece. El momento que a Correa no le califiquen, porque no le van a calificar, él va a aparecer como el gran excluido de la política. La víctima. La víctima de la política, que mantiene su liderazgo, que se queda en Bélgica y que al mismo tiempo coloca en su espacio a otra persona que esa sí tendrá mayor potencia política que el candidato presidencial y empujarán a esa candidatura. Me parece que por ahí va y me parece que es una decisión que estratégicamente juega muy bien. Estamos hablando de él, de hecho, precisamente. ¿Cómo ve esta carta presentada, no? Este candidato Arauz, exfuncionario de ese gobierno, pero realmente muy poco conocido? Precisamente por eso, yo creo que colocaron a alguien poco conocido, que no tenga trayectoria política, que no pueda ser tachado por procesos penales, por corrupción, que tuvo un perfil bajo en el gobierno anterior y que seguramente será una carta de confianza de quien sea el efectivamente candidato vicepresidencial. La Revolución Ciudadana tiene muy pocas opciones de llegar al gobierno, no le interesa en realidad, ellos se conforman con pasar a la segunda vuelta y tener una bancada legislativa importante para presionar el retorno del señor Correa. Ese es el juego de ellos, abiertamente. Y luego tienes, pasando al otro lado, la candidatura del señor Lasso, que me parece no tiene la fuerza del 2017, pero sigue siendo un candidato importante, evidentemente, y yo creo que, vista las situaciones hasta hoy, podría ser uno de los que acompaña el de la Revolución Ciudadana en segunda vuelta. Luego tienes el Partido Social Cristiano sin una definición, se dice que podría llegar con Álvaro Noboa. Me parece que esa sería una decisión terrible para un partido nacional que tenga que recurrir a una figura de afuera, teniendo 5 precandidatos con capacidades y condiciones todos ellos, pero podría ser ese el caso. Y luego la posibilidad de Otto Sonnenholzer, que me parece que cada día se diluye mucho más. Y luego tienes muchos candidatos con pocas opciones que están ahí para restar votos a candidatos más que para ganar. Esa es su posición. Pero en conjunto, el gran centro de la política, donde las posiciones moderadas, digamos, de la política, siguen vacías. Y me parece que ahí está el gran espacio donde puede estar los votos necesarios para pasar a segunda vuelta. Hay que ver, por ejemplo, si Guillermo Lasso tiene la capacidad de convencer a ese electorado de centro, si tiene la capacidad de correrse hacia ese espacio, eventualmente Pachacutic, porque si no pasa eso, y si no hay además alianzas entre la inmensa cantidad de candidatos, me parece que todos van a terminar jugando en favor del crecimiento de la candidatura de la Revolución Ciudadana.
A ver, entonces veamos, dadas las condiciones que están en este momento el mapa electoral, ¿usted considera que puede haber una oportunidad para cualquiera de los candidatos que logre, por ejemplo, hacer una alianza con cada una de sus facciones? Me parece que sí, me parece que la opción es esa. La opción es alcanzar 20 puntos al menos en términos porcentuales, que es lo que yo considero tiene ya la Revolución Ciudadana y medianamente está en segunda vuelta. El otro candidato es el punto. Entonces, una vinculación de los candidatos que se ubican del centro, quizás un poquito más hacia la derecha, digámoslo así, puede tomar fuerza, puede servir y ser suficiente para llegar a ese segundo espacio, digamos, en la segunda vuelta electoral. Si eso no sucede, la atomización va a ser tal que vamos a tener un candidato de Revolución Ciudadana con un candidato que puede ser cualquiera de ellos, y ahí el problema no está solo en lo presidencial, sino fundamentalmente en la composición de la legislatura, que será una legislatura extremadamente dispersa, donde nuevamente la única fuerza consolidada, o de las pocas consolidadas, será la Revolución Ciudadana, que ya sabemos cuál es su moneda de intercambio en el futuro próximo, el tema de los juicios políticos, de los juicios penales, perdón, del expresidente. Así es. Entonces, vamos puntualizando cosas. Digamos, si es que no hacen una alianza en el centro derecha, difícilmente van a poder llegar con un candidato fuerte a la segunda vuelta electoral. Ahora, dada la historia política de nuestro país, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que se produzca un milagro y en estas elecciones sí suceda eso? Porque nunca ha sucedido. Es poco probable, realmente es poco probable, en parte por los candidatos y por los actores, pero en parte y fundamentalmente por la ley electoral que permite tener tantos partidos y movimientos. La ley incentiva a los actores en el país a fragmentarse, a tener espacios políticos pequeños y a capturar cuotas de poder pequeñitas, sobre todo a través de asamblea y gobiernos seccionales. Va a ser difícil, pero si no lo hacen, insisto, podemos tener una sorpresa importante en la elección del 20. La respuesta que siempre me han dado los candidatos o distintos dirigentes políticos de los partidos en el país es que, digamos, en primera vuelta todos pueden poner sus cartas y candidaturas sobre la mesa y que la elección se hace en segunda vuelta, es decir, en la primera vuelta lo que se juegan es de ese puesto en la segunda vuelta, y que es en la segunda vuelta en donde deben producirse las alianzas. Pero usted ha puesto sobre la mesa un tema importante, que en la primera vuelta es en donde se define cómo se va a conformar la Asamblea Nacional, ¿correcto? Sí, porque en el país desafortunadamente me parece la elección de la legislatura es en primera vuelta y no en segunda vuelta, que eso facilitaría al que vaya a ser presidente de la República. Y además yo creo que en esta elección hay un aditamento que no estaba presente en otras, que yo creo que no hay dos espacios en segunda vuelta, hay uno. El otro está prácticamente lleno, el de la Revolución Ciudadana. Y hay algunos candidatos que le podrían ganar al candidato del correísmo, como el señor Lasso, por ejemplo, eventualmente como un candidato social cristiano. Pero a mí me parece que si llega, por ejemplo, el señor Álvaro Noboa, la posibilidad de que el candidato del correísmo sea el ganador en la segunda vuelta va en ascenso. Y por eso creo que directa o indirectamente a quien más le conviene que el señor Noboa sea candidato es precisamente la Revolución Ciudadana, porque es el candidato a ganar. Ahora, analicemos cómo el panorama político, digamos, como el pensamiento de los electores, que por cierto son 13.099.000 y piquito, pero vamos a cerrar en 13.099.000. Y allí está la decisión entre la experiencia, digamos, sea porque ya gobernaron, o sea por trayectorias personales, como por ejemplo la que ofrece Guillermo Lasso, o la juventud. Usted no ha hablado hasta el momento de Otto Sonnenholzmer, pero él no ha descartado su candidatura. Es más, entiendo que entre hoy y mañana podría estar tomando ya una decisión. Sí, Sonnenholzmer puede ser candidato, pero juega con dos factores en contra. El primero, el 8% de credibilidad del presidente Moreno. Desde luego, son personas distintas, pero en un proceso electoral fácilmente se le puede endosar esos bajos rendimientos del gobierno a quien fue parte del gobierno, y va a ser muy difícil que pueda salirse de esa atadura que tiene ahora mismo. Pero ¿no me parece raro que suceda esto? O sea, en este momento, gran parte de las encuestas que lo hablábamos hace un momento todavía no dicen nada. Es decir, y lamentablemente muchas no son confiables, pero ponen en el mapa a Otto Sonnenholzmer y lo ponen en primer lugar. ¿Cómo analiza usted esto? Que esta figura se visibilizó luego de del trabajo que hizo en la pandemia y aparentemente al momento no ha sido afectado o contaminado en la medida en que se hubiera esperado por la imagen del gobierno. Precisamente porque no es candidato.
Precisamente porque no ha recibido los embates de sus opositores políticos. Pero en cuanto sea formalmente candidato, las cosas empiezan a cambiar. E insisto, esta vinculación con el gobierno indudablemente le va a afectar. No es él el presidente Moreno, entiendo perfectamente. Pero eso yo creo que le va a afectar más aún si es que la posibilidad se da, como se ha dicho, eventualmente con el Partido Social Cristiano. Porque ahí la tensión sería cómo el candidato presidencial del Partido Social Cristiano, eventualmente Sonnenholzer, es parte del gobierno al cual el principal opositor fue precisamente el Partido Social Cristiano. Entonces yo creo que es un candidato que podría tener opciones, desde luego, pero me parece que le va a costar muchísimo poder jugar con este deslinde absoluto de haber sido parte del gobierno del señor Moreno. Ahora, por un lado, la clave para poder captar una gran cantidad de votos para entrar a la segunda vuelta electoral en primera instancia es hacer estas alianzas. Pero hay otro factor, y quisiera su análisis, que en la mayoría de encuestas, confiables o no, hay un 45 a 47% de personas que no han decidido por quién votar o que manifiestan que no votarán por ninguno de los que están en este momento en la papeleta, digamos, en la papeleta previa que se está formando. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo conquistar esa gran facción que creo que es bastante amplia comparado con las otras elecciones? Así es, ahí hay dos cosas. La primera, no votarían por ninguno de los que están ahora mismo en la papeleta, pero el momento en que se cierren las inscripciones, esas personas van a tener que votar por alguno de los de la papeleta. Entonces ahí indefectiblemente se va a tener que elegir. Y ahí viene la segunda pregunta. Me parece que hace falta mucho discurso fresco de la política, orientado sobre todo a la población juvenil, que es un porcentaje muy importante. Yo no encuentro, por ejemplo, entre los candidatos un discurso que tenga que ver con el medio ambiente, que me parece que es fundamental y que captura la atención de los jóvenes. Un discurso que tenga que ver con las diversidades, de diverso orden, no solo las diversidades en el plano sexual, también en el étnico, es decir, un discurso más progresista, si se quiere, que me parece es el que está alrededor de esas masas medias del centro, que en buena medida le votaron al presidente Moreno en el 17, que ya no votarían a un gobierno similar al de Moreno, pero que tampoco le votarían al señor Correa. Una parte sí, se mantiene leal, pero otra parte ya no le votaría a Correa. Ese gran sector me parece que necesita un discurso de ese tipo, fresco e innovador. Hay que recordar que, me puedo estar equivocando en la exactitud de la cifra, pero más del 60% de los electores en las próximas elecciones son mujeres. Y no hay candidatas mujeres. Entonces, si tú estás haciendo política en un país en el que esperas un cambio, en el que dices que estás planteando algo innovador y no pones una candidata presidencial o vicepresidencial, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de igualdad estamos pensando? Entonces, una candidata mujer, joven, fresca, con un discurso de este tipo que pueda capturar esos espacios, me parece que tiene todavía ahí una franja. Ojalá alguno de los candidatos o de los partidos o de lo que tenemos que aparentan ser partidos, porque no los tenemos en realidad, terminen entendiendo que la representación de las mujeres en general, tanto en la legislatura y más en el Ejecutivo, ha sido deficiente. Estamos a semanas, ya no hay tiempo para un candidato nuevo. Rápidamente, ¿sí? Yo creo que es muy difícil, realmente es muy difícil. La izquierda democrática parece que intenta por ahí algunas cosas, pero realmente va a ser muy difícil. El tiempo no da y va a ser una campaña muy corta y perfecto, es poco probable. Gracias, Santiago, por estar esta mañana con nosotros. A ustedes también muchísimas gracias. Los esperamos mañana con más entrevistas. Que tengan un buen día.